Con el nombre de Allah, que la paz sea con su profeta Muhammad, su bendita familia, sus nobles compañeros y todos aquellos que tomen su camino hasta el día del juicio final. Mis queridos hermanos, después de hablar de las éticas y los modales del mejor que pisó esta tierra, el profeta Muhammad, que la paz sea con él, cómo hizo misericordia, cómo trató a las mujeres, cómo trató a los niños, etc. Hoy vamos a seguir hablando de otras éticas, de a quien Allah elogió su ética y su buen carácter en el Corán. Aquí hablamos de la justicia. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, era justo y cumplidor de los mandamientos de Allah, aun si eso significaba ir contra de su familia en la aplicación de las leyes. Dice un versículo: oh creyentes, sean realmente equitativos cuando den testimonio por Allah, aunque sea en contra de ustedes mismos, de sus padres o parientes cercanos. Uno debe ser equitativos. Esta traducción para dar testimonio no es precisa. Es decir, aquí, ser equitativos en todos los asuntos y siempre tener en cuenta que Allah nos ve. Eso más correcto que decir en dar testimonios. Ser equitativo aunque sea contra uno mismo, contra sus seres queridos, contra sus padres y contra su familia. ¿Sí? Eso no es algo fácil. Y decir, sí, yo soy el equivocado, yo hice este mal. Sí, tienes razón. Uno siempre ve, en el Islam no tenemos ni palancas, ni roscas, ni esto. Uno debe ser equitativo con todas las personas en todas las situaciones. Escuchen lo que pasó con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice aquí el autor: una vez vinieron unos compañeros al profeta, que la paz sea con él, para interceder por una mujer distinguida que había robado. Pero el profeta les dijo: ¿por quién tiene mi alma en su mano? Que si mi hija Fátima robara, ordenaría que su mano fuera cortada. Esto fue narrado por el Bukhari y Muslim. En este incidente, una mujer de una familia grande, de una familia noble, esta mujer cometió este crimen. Ella robó. Entonces le iban a aplicar la pena. Unos compañeros, que es Osama bin Zayd, que Allah esté complacido con él, a quien amaba mucho el profeta sallallahu alaihi wasallam, y amaba mucho a su padre también, Zayd ibn Haritha. Él intercedió, dijo, para no aplicarle la pena. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, se enojó con él y dijo: ¿quieres interceder en una de las penas de Allah? Juro por Allah, si Fátima, mi hija, que a quien amaba mucho el profeta sallallahu alaihi wasallam, robara, le cortaría la mano. ¿Cierto? El tema de cortar la mano le quiere mostrar como algo brutal. Eso del Islam, primero, antes de aplicar esta pena tan fuerte, debe haber 8 condiciones. Entonces, mucho tipo de ladrones no se le aplica esta pena. La gran mayoría de los ladrones no se le aplican esta pena. Y una sola pena se aplica si es algo muy fuerte, ¿sí? Es mejor, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, de la lluvia durante 40 días. La lluvia que causa frutas y árboles, etc. Durante 40 días, una sola pena. ¿Por qué? Porque esta pena causa seguridad social. Los otros perversos se dan cuenta, se paran. Porque en muchos países podemos ver algo tan sencillo, matar a uno para robarse su celular, para la mínima cosa matan, porque saben que a lo mejor no les pasará nada. Pero cuando saben que ellos van a ser castigados, entonces la gente criminal se detiene allí. Ese es un tema largo, inshallah lo vamos a detallar si Allah nos da oportunidad en el futuro. De todas maneras, como vuelvo a decir, la gran mayoría de los ladrones no se aplica esta pena. Sí, necesita 8 condiciones. A esta mujer reunió las 8 condiciones, y cuando les quisieron hacer la pena, intercedieron el profeta sallallahu alaihi wasallam, se enojó. Él siempre dijo que la corrupción y la destrucción viene cuando aplican las penas solo a las personas pobres y débiles, y a las personas nobles ya no las aplican, como pasa en todo el mundo casi. Una persona tiene palanca fuerte, hace muchos crímenes y nadie le hace nada. Un pobrecito, por la mínima cosa le pueden echar en la cárcel muchos años. ¿Sí? Dice el autor: después, cuando fue revelada la prohibición de la usura, el profeta, que la paz sea con él,
exhortó primero a su tío, al-Abbas, antes que nadie más, diciendo: la primera usura que anulamos es la de la familia. La usura del Abbas ibn Abd al-Muttalib ya no es válida. Entonces él dijo que la usura es algo que causa corrupción. En realidad, que la gente se aprovecha, gente rica se hace más ricos, sí, y la gente pobre se hace más pobre. La gente rica se aprovecha de la deuda de la gente o de la necesidad de la gente rica. Entonces por eso está prohibido en el Islam la usura. La forma más famosa es prestar una plata y recuperarla con intereses, ¿sí? Esto no es ninguna inversión, no es ningún proyecto, no da ninguna oportunidad de trabajo para la comunidad. Eso es un pecado. Y cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó a la gente no trabajar más con la usura, y dijo: el primero que ya deja de la usura y no va a recibir ningún interés es mi tío el Abbas. Cuando uno aplica la justicia, pero a su familia propia, a sus seres queridos, así debe ser. No solamente los que tienen palanca hagan lo que les da la gana, y los otros pobrecitos sí se le aplican todas las restricciones y las condiciones. Dice después el autor: una medida social y profética de progreso y ascensión de una civilización es que los débiles tomen sus derechos de los ricos sin temor ni duda. Dijo el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam: una comunidad que no permite a los débiles tomar sus derechos sin miedo no es respetable, ¿sí? Así dijo, como narró Ibn Majah. Entonces, en una comunidad, como vemos, esto en la gran mayoría de la tierra, lamentablemente, ¿qué pasa? Pero en el Islam, el mínimo, la persona que tiene menos poder y menos plata, si tiene cualquier derecho con otro, el más poderoso, el más rico, se le aplica y se le establece la justicia. Bueno, mis queridos hermanos, la justicia, uno ya siente así paz y tranquilidad en la comunidad. Con establecer la justicia se quita todo tipo de envidia y todo tipo de rencor que puede existir en las comunidades. El último modal del profeta sallallahu alaihi wasallam que vamos a mencionar en este libro es la caridad y la generosidad del profeta. El profeta, que la paz sea con él, era el más generoso de todos, especialmente en Ramadán, cuando se encontraba con el ángel Gabriel, que la paz sea con él, durante todas las noches del mes del ayuno. El profeta, que la paz sea con él, recitaba el Corán al ángel Gabriel, y en esos días era más generoso que la lluvia. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam no quería nada de esta vida. Él sabía la realidad de esta vida, que no vale nada, y que la vida verdadera, como nos dice el Corán, es del más allá. Por eso él tenía mucha generosidad, ¿sí? Como el viento, como dice aquí. Él solía encontrarse con Gabriel para revisar el Corán en Ramadán, y uno en las temporadas de bendición como Ramadán debe hacer más obras de bien. Él solía ser muy generoso, pero más que todo en Ramadán. Dice aquí: siempre que se le pedía algo, le lo otorgaba. Cierta vez le dio a un hombre un ganado que cubría un valle entre dos montañas. Cuando volvió a su pueblo, exhortó a la gente a entrar al Islam, porque Muhammad daba en caridad con tal generosidad que demostraba que no temía la pobreza. Un día el profeta sallallahu alaihi wasallam, cualquiera que le pide algo que él tiene, le daba a la gente. No guardaba nada para sí mismo. Tenía la vida más austera y más sencilla y más humilde. Tenía unos camellos, un rebaño, ¿sí?, entre dos montañas. Un señor le pidió plata, le dio todos esos animales que valen muchísima plata en realidad. Ese señor volvió llamando a su pueblo que entren al Islam, porque ese nunca puede ser un ser humano normal. Él, cierto, es un profeta porque él no teme nada de pobreza. Dice después el autor: un día le trajeron 80,000 monedas de oro, las puso sobre una alfombra y empezó a repartirlas a todo aquel que pedía, le daba, hasta que no quedó nada. Él trajo estas monedas, repartió todo, no quedó nada con él.
No quedó nada con él, que la paz sea con él. En otra historia, un hombre vino una vez a pedir, él le dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, no tengo nada, pero compra lo que necesitas y yo pagaré cuando tenga. Entonces Omar dijo, oh mensajero de Allah, no estás obligado a hacer lo que no puedes. Al profeta sallallahu alaihi wasallam no le gustó lo que dijo Omar. Entonces el hombre dijo, sé generoso y no temas que Allah te prive de su generosidad. Entonces el profeta, que la paz sea con él, se alegró y sonrió, ¿sí? Entonces él estaba con Omar ibn al-Khattab. Llegó un pobre, él no quiso decirle que no tengo ya, dijo, compra lo que quieras y yo después le voy a pagar. Omar le dio mucha como simpatía con el profeta, no estás obligado a hacer eso, si no tienes ya. Ese señor se enojó y dijo, sé generoso para que Allah sea generoso contigo. El profeta sallallahu alaihi wasallam se sonrió y le gustó lo que dijo este señor necesitado. Dice después un día, cuando el profeta, que la paz sea con él, volvía de la batalla de Hunayn, vinieron campesinos y beduinos recién convertidos al Islam a pedirle parte del botín e insistieron tanto que se arrimaron a él que su manto quedó enredado de un árbol. Entonces se puso de pie y dijo, denme mi manto y que si fuera míos, estos árboles los repartiría entre ustedes y no dirían que soy tacaño, ni mentiroso, ni cobarde. Insistieron, tenían como malos modales, insistieron al profeta sallallahu alaihi wasallam y lo presionaron hasta que se enredó su manto. Él dijo, pase mi manto. Si hubiera tenido esos árboles, los habría repartido entre ustedes, ¿sí? El profeta, que la paz sea con él, era un ejemplo a seguir en todos sus modales, en todos los aspectos de la vida. Entonces miren esta gran generosidad, mis queridos hermanos. Así uno ya limpia su corazón de la avaricia, del egoísmo y sigue los pasos del profeta sallallahu alaihi wasallam, ser una persona generosa, y así Allah será generoso como él. Como dijo este beduino, el profeta sallallahu alaihi wasallam aprobó lo que él dijo, que Allah los recompense. Con eso terminamos este capítulo que dice tus modales. Inshallah vamos a seguir con nuestros temas, con otros temas, inshallah. Que Allah nos recompense a todos. Assalamu alaikum wa rahmatullah.